¿Para qué empezar hoy si tengo tiempo de sobra? Ya mañana empiezo. El problema es cuando mañana haces lo mismo, pasado mañana también, la próxima semana igual, y así van pasando los días y las semanas hasta que te encuentras en el día antes del examen. Ahora ya no tienes tiempo de sobra, más bien no te llega, y ya no encuentras otra solución más que darte un atracón de estudio y a ver si salvas la situación. Y es que si hay una pandemia muy extendida en el mundo, o al menos en España, es la costumbre de dejarlo todo para el último minuto. Pero como con prácticamente todo en la vida, en los estudios no es una gran idea hacerlo. Hoy te voy a contar por qué no debes dejarlo todo para el último día, salvo que quieras suspender, que te explote la cabeza o ambas cosas. Vamos allá. El primer problema, y muy importante, es que te vas a olvidar de buena parte de lo que estudies. Si ya conoces bastante sobre el tema o ya tienes una base sólida, no te afectará tanto este problema, pero igualmente no es lo ideal si quieres obtener los mejores resultados. Pero si en clase haces lo mínimo o menos, si no has estudiado absolutamente nada y no tienes ni idea sobre la materia, te has metido en un buen lío. Atendiendo a la curva del olvido de Ebbinghaus, podemos comprobar que un día después del primer estudio, tu cerebro habrá olvidado aproximadamente el 50% de la información. Vamos, que el resultado de haberte pasado el día estudiando hasta echar humo por las orejas es recordar solamente la mitad de lo que estudiaste. Entonces, o tienes la suerte de que la mayor parte de las preguntas del examen se refieren a la parte que sí recuerdas, o vas a sudar la gota gorda para rascar un aprobado. Siguiendo con la curva del olvido, lo que quiera que estudies lo vas a olvidar si no le das uso o no lo repasas. Y por eso mismo, mejor que estudiar todo de una sentada el día antes del examen y no volver a tocar la materia nunca más, es empezar a estudiar con un buen margen de tiempo, y darle unos cuantos repasos para fijar la información con más garantías de ser recordada. Tras cada repaso recordarás más información y mejor, así que cuando llegues al examen no tendrás que temer por encontrarte con todo lo que no recuerdas. El segundo problema es el agotamiento. Es inevitable, salvo que se trate de una materia con tan poco contenido que puedas estudiarlo todo sin esfuerzo y en muy poco tiempo. Pero eso no suele pasar, por lo menos si ya saliste de la escuela preescolar o de primaria. En estudios superiores o en oposiciones, encontrarte con materias muy extensas es el pan de cada día, y tratar de prepararlo todo en una sola jornada es una hazaña heroica y arriesgada. Además de que los humanos tendemos a sobreestimar la cantidad de tiempo del que disponemos. Sea como sea, el día siempre te rinde menos de lo que esperabas, y la consecuencia inmediata de esto es tirar de la noche. Al final, no solo te pasas la mañana y la tarde empachándote de información, sin salir a respirar aire fresco ni un minuto, sino que también ocupas buena parte de la noche, y terminas por dormir muy poco. En consecuencia, al día siguiente, el mundo te pesa más que nunca, tienes menos energía que una planta marchitada, y el examen, al igual que todo, si estás cansado, no te va a salir igual de bien. Y además de esto, tienes que contar con todos los inconvenientes que supone el enfrentarse a un examen sin haber dormido bien. En este otro vídeo puedes ver todas las consecuencias que dormir poco y mal puede tener sobre tu estudio. Conclusión, entre el cansancio y olvidarte de la mitad de lo que estudias, tus probabilidades de obtener un buen resultado e incluso de aprobar se reducen bastante. Y el tercer problema es la mente y el estrés. Por si fuera poco, para seguir reduciendo tus probabilidades de superar el examen, el factor mental también quiere jugar sus cartas en esta partida. Cuando te quieres meter en la cabeza tantos datos que te salen por las orejas y los poros, ves que se pasan las horas y que es más lo que te queda por estudiar que lo estudiado, ves que el que te rodeen tantos cafés como hojas de apuntes no te espabila tanto como querrías, y cuando ves que por cada tema que pasas crees haber olvidado el anterior, entonces crees que lo tienes todo fuera de control y empiezas a notar saturación y es muy fácil que te estreses. Y el problema es que un estado de estrés demasiado elevado no es precisamente bueno para el aprendizaje. En consecuencia, te encontrarás con más dificultad para concentrarte, te cansarás antes, te pueden venir dolores, ansiedad, mal humor, inestabilidad emocional y seguramente termines perdiendo la motivación. Ese estado de estrés, con casi total seguridad, se prolongará hasta el día siguiente y tendrás que combatirlo para que no te arruine el examen. Por eso, es mejor que dividas cada materia en varias sesiones de estudio y prepares la información por partes más pequeñas. Es más fácil y menos estresante. En conclusión, el estado de estrés y nerviosismo te lo complica todo, el cansancio reduce tu rendimiento y el haberte expuesto a tanta información en tan poco tiempo y haber olvidado la mitad de ella te puede llevar a confundirte fácilmente, a perder la concentración, a quedarte en blanco y dispara la posibilidad de cometer errores en el examen. Así que ya sabes, a partir de ahora no vuelvas a dejar el estudio para el último día. Empieza con tiempo, repasa y haz varias sesiones de estudio pequeñas en vez de una sola y excesiva. Muchas gracias a todos mis suscriptores por escucharme, espero que el vídeo te haya resultado útil y si todavía no te has suscrito, hazlo ya, que somos más de 200 y queremos seguir creciendo. ¡Nos vemos!